Gracias, representante. Tiene el uso de la palabra. Representante Alfredo Molina Triana. Gracias, presidente. Saludar a las personas citadas, miembros del gobierno, a todos los colegas. Primero que todo, quiero hacer una felicitación. Creo que este debate es producto de un eficiente trabajo que el gobierno nacional, primero, al elevar la locomotora agropecuaria, una de las locomotoras del proceso de desarrollo del país, implica que hay un gobierno preocupado por el proceso agropecuario de este país, y precisamente yo sí celebro que algún día el proceso agropecuario tenga una visión directa dentro de una de las locomotoras. Sin embargo, allí también quiero resaltar y felicitar que al superintendente de Notariado y Registro, que en su momento reportó los casos que tenía dudas frente al tema de acumulación, y también al INCODER, que fue el que denunció, yo quiero a esas instituciones que son del gobierno nacional decirles que ese es el deber de las instituciones cuando hacen el reporte en debida forma. Y por eso este no es un tema nuevo, yo creo que es un tema que tiene una trascendencia nacional, y entonces aquí cabe también la felicitación a los colegas del Polo, porque precisamente retrotraen el debate de algo que ya está conocido para el gobierno nacional y que ya estaba en la opinión pública, precisamente puesto en conocimiento por el mismo INCODER frente a los temas de acumulación. Creo hoy que hay que hacer una revisión frente a dos temas, el tema de baldíos, que es uno de los temas fundamentales, y desde allí hay que hacer una reflexión frente a eso. El baldío pues es la tierra que no tiene título del Estado, y precisamente allí el 60% del país está sin título, señores, y eso hay que recordarlo. Por otro lado, obviamente a través de estudios de propiedad económica y estudios que el INCODER hace, dependiendo de las áreas del país, donde la unidad agrícola familiar es muy importante, y en eso quiero reiterar, porque la unidad agrícola familiar cambia de conformidad al territorio nacional y de conformidad a la visión de la tierra en Colombia. Y precisamente, por ejemplo, en el Caquetá es de 250 hectáreas, en el Bichada pues, es de 1.200. Y obviamente esa UAF es la que va a determinar en un momento dado la tenencia de tierra en sectores particulares. Pero igualmente depende de esa UAF la misma tenencia y la entrega de baldíos que básicamente se ha venido haciendo desde la ley 160 del 94 a través de esa estructura legislativa que hoy tiene el país como una figura de un instrumento jurídico. Pero efectivamente los baldíos en Colombia han sido entregados por mucho tiempo, haciendo alusión al ejercicio de lo que es el debate de la propiedad de la tierra. Y obviamente yo creería allí hacer unas consideraciones particulares, porque no basta con adjudicar la tierra, ni basta con tener la tierra. ¿Dónde están los elementos de la productividad de la tierra? Y es la otra pregunta. Por eso el debate es pertinente desde el punto de vista, en mi concepto, de la productividad de la tierra. Porque si la tierra no es productiva, de tierra nosotros no vivimos. De hecho, fisiológicamente cuando hacemos una relación, nosotros necesitamos agua, aire y elementos energéticos para poder sobrevivir en un elemento fisiológico. Y la energía es el alimento, y allí hay que hacer una reflexión. Efectivamente, la FAO ha determinado que en el 2050 es posible que seamos 9.000 millones de habitantes en el mundo. Quiere decir esto entonces, según la FAO, que el 70% de la producción hoy alimenticia que se genera en el mundo tiene que superar un nuevo 70% precisamente porque no habrá comida para el mundo. Y resulta que la misma FAO dice que 7 países del mundo podrían incrementar en un 50% la producción de tierra en el mundo. Uno de esos es Colombia. Y precisamente aquí quiero hacer un llamado de atención frente a los temas particulares. Colombia tiene 114 millones de hectáreas, de las cuales el uso potencial en materia agrícola es de 21 millones. Y de esos 21 millones, señores, 4.9 millones hoy se utilizan. Quiere decir que aún nos faltan 15 millones para desarrollo productivo en ejercicio económico agropecuario real. Y yo un día le decía al ministro de Agricultura saliente, y al entrante me escuchó mis palabras, le decía, no hay gobierno que se haya dedicado más al tema de la tierra que el mismo gobierno del presidente Santos. Y precisamente es tanto
la acumulación de decisión en torno al tema de tierra, que efectivamente la ley de víctimas y la ley de restitución fue dedicada precisamente en respuesta. Sonido, doctor Alfredo Molina. Presidente, me toca pasar de grosero y pedirle los 5 minutos adicionales de vocero. No es usual, pero aquí todos los piden y quiero simplemente rematar la idea. Precisamente ese uso potencial y ese uso actual de la tierra, precisamente nos permite unas oportunidades significativas para el progreso de Colombia. Pero decía que no hay gobierno que más se haya dedicado al proceso de tierras. Y en materia de restitución de tierras, este gobierno, en mi concepto, es exitoso. Al punto que el proceso agropecuario del país se ha descuidado. Se ha descuidado porque el proceso agropecuario del país es productividad. Y productividad agropecuaria significa infraestructura agropecuaria. Distritos de riego, embalses, más carreteras, más vías, tecnología aplicada de punta al proceso agropecuario productivo. Y precisamente ahí se le hacía un reclamo al ministro saliente por eso, porque el éxito, en mi concepto del gobierno, ha sido la restitución de tierras, la aplicación al mejoramiento de todas las políticas públicas en materia de baldíos, con todos los errores que hayan pasado y también los elementos anómalos que se han podido reportar, que son motivo de investigación y que ojalá los organismos responsables sean los que le den cuenta al país frente a un tema de resultado final. Pero aquí el debate es cómo producir más y cuánto más producir. Porque también ha habido un debate que ha ilegitimado algunos sectores productivos. Y yo solamente quiero decir que el uso actual de las 4.9 millones de hectáreas que hay en Colombia, en cultivos permanentes tenemos el 60%, 33% transitorios, 7% en áreas forestales. Pero además, si ustedes quieren saber, el 90% de las áreas sembradas hoy hacen parte de productos que van a la canasta alimentaria, eso hay que contárselo al país. Y 2.5 van a cultivos no alimentarios, donde está el algodón, el tabaco, el fique, la caña, la palma, que han sido 2 cultivos completamente estigmatizados en este país y que hoy generan empleo, pero también generan producción acumulada y algo que nadie valora en materia ambiental, biodiesel y etanol para disminución en la mezcla de elementos de emisión, sobre todo cuando son combustibles mucho más armónicos para el ejercicio ambiental. Y precisamente aquí hay que hacer una reflexión. Los cultivos que más superficie tienen hoy en Colombia sigue siendo el café con el 18%, maíz con el 13%, arroz el 10%, plátano el 9%, caña 8% y palma africana el 7.8%. Simplemente para decir que el país no ha cambiado tanto en su dinámica tradicional de cultivos agropecuarios. De hecho, señor presidente, señores, la participación comparativa del PIB agropecuario en el país, aún en materia cafetera, es del 8%, las flores del 5%, el arroz, la papa y el resto son otros 9%, pero además, a veces se nos olvida el proceso pecuario del país, que le aporta el 26% en materia ganadera, el 12% en materia de avicultura y el 2% en materia de porcicultura. ¿Por qué traigo estas cifras, señores? Porque es que el debate debe ser productivo, porque nosotros no comemos tierra, señores, comemos alimentos, y los alimentos se producen en la tierra, y efectivamente la tierra tiene que tener una regulación y un control estatal, pero esa regulación estatal tiene que estar dada bajo un marco regulatorio. Hoy ya estamos viendo que en los temas de acumulación de tierra hay un problema, pero también hay que contarle al país que una tierra titulada, un baldío titulado hoy, el señor que titula y se le entrega la tierra, a los 10 minutos la puede estar vendiendo. ¿Hay que hacer una regulación nueva? Claro que sí. Y creo, en conclusión, que esa ley que debe llegar, y esa ley que debe ser estudiada, esa ley a la cual de todo el Congreso le debe aportar, tiene que ser una ley pertinente, una ley aterrizada, una ley posmoderna, una ley que solucione esta problemática y que el debate no solamente se enfoque a un tema de tenencia improductiva, porque 1.200 hectáreas en una UAF para una estrategia productiva en materia de macroeconómica o microeconómica a nivel del mundo, en promedio, son entre $3.500 y $5.000 por hectárea.
O sea que una persona que le entregan 1.200 hectáreas debe tener 7.000 millones de pesos para producir mínimo esa tierra. ¿Eso lo tiene un campesino hoy en Colombia? Esa es la reflexión, señores, y yo creo que el debate está abierto, muy pertinente, presidente, este debate, pero la verdad es que es un debate que... Cierre, representante, un minuto. Es un debate que aterriza algo que ya ha contado el mismo gobierno, es un debate que aterriza una denuncia que hace el INCODER, y precisamente aquí lo que hay que hacer es una reflexión en torno al nuevo país, porque si ustedes van al punto específico, que hoy es todo el tema de la altillanura colombiana, ninguno de esos procesos productivos en la altillanura hoy tienen un peso específico en el PIB agropecuario del país, y eso es lo que tal vez reclama el doctor Pedro Pablo con toda la razón, Marcela Maya y todos los que viven en esas regiones. Productividad equitativa, porque esas regiones que tienen un potencial específico también tienen que tener productividad para que haya bienes y servicios, empleo y mejoramiento de las condiciones de vida de esos colombianos que merecen, más que una estrategia retórica en un discurso, una actividad productiva efectiva que genere bienes y servicios y riqueza a esas regiones para que sea repartida equitativamente, sea de público o privado, sea de micro o macro empresarios. Pero ¿sabe qué, presidente? Nosotros no podemos salirnos del modelo económico mundial, que es un modelo liberal, que se ha impuesto en el mundo, no de partido, vuelvo y reitero,